Bienvenidos a León Podcast. Gracias por darle play a este podcast sin ni siquiera saber con qué se van a encontrar. De verdad que eso es admirable. ¿Quién carajo soy yo y por qué estoy haciendo un podcast? Se preguntarán ustedes. La verdad, simplemente soy una persona común y corriente como usted, que lo único que quiere es que charlemos un poco aquí sobre cositas, sobre temas que quizás le pueden interesar a usted, o le puede interesar a él o a ella quizás. Temas comunes y corrientes. A veces en algún momento uno necesita como parar de hablar y a veces uno solo quiere escuchar. Y por eso uno llega a ese tipo de contenidos como los podcasts, ¿no? Entre esas cosas de las que uno a veces no habla es ¿cómo hago realidad un proyecto? La respuesta a eso no la tengo clara. Lo que sí les puedo decir es que si tienen algún proyecto, pueden comparar ese proyecto con lo que me pasó a mí con este podcast. Y es que yo este podcast lo pensé hace buen tiempo, hace años. Me enteré de lo que era un podcast y me llamó muchísimo la atención poder realizar algo similar. Vi que en Estados Unidos el tema estaba funcionando muy bien. Incluso ya había migrado no solo a algo que simplemente se pudiera escuchar, sino también se podía ver. Y dije, yo quiero hacer algo como esto. Entonces ya tenía la idea, quiero hacer un podcast. Usted aquí inserte su idea de lo que quiere materializar. Cuando yo ya sabía lo que quería hacer, lo siguiente que tenía que hacer era investigar qué pasos debo seguir para realizar eso. Eso me tomó un buen tiempo. Estuve leyendo mucho sobre podcasts, hice una investigación incluso para la universidad, busqué referentes, busqué los referentes en mi país. En fin, ya lo siguiente que faltaba, después de que ya había hecho toda la investigación, después de que había pedido opiniones, había hecho sondeos, a pesar que algunos eran escépticos, lo siguiente que faltaba era grabar. Uno creería que el paso entre el momento en que uno tiene la idea ya lista para materializarse y el momento de la materialización es pequeño, pero no. Ese paso puede implicar muchísimas distracciones que quizás incluso no permitan dar ese paso. Y eso fue lo que me pasó a mí en ese entonces. Quería grabar el podcast, no se pudo. Programé otro día y tampoco se pudo. Luego cuando sí podía, preferí mejor hacer otras cosas. En fin, lo postergué. Primer error, postergar. Porque cuando uno posterga una vez, hacerlo la segunda vez no es nada difícil. Entonces, postergué. Luego de que uno ha postergado esa idea que uno quería materializar, ya cuando estaban casi todos los elementos listos, luego uno se encuentra con algo que de verdad duele cuando uno realmente quería hacer algo con pasión. Y es ver cómo otras personas sí realizan proyectos similares a los que uno quería hacer. Eso duele, carajo. Eso duele como una puñalada en el corazón, ¿no? Ver cómo, carajo, y esa persona está haciendo un proyecto similar al que yo quería y me pasó. Vi cómo alguien está haciendo un proyecto similar al que yo había escrito, al que yo tenía conceptualizado. Y vi cómo lo hizo casi idéntico. Y no porque me haya plagiado la idea. Aunque si me lo hubiera plagiado la idea hubiera sido genial porque hubiera podido cobrar unos millones. Pero no. Realmente es que alguien una vez me dijo que las ideas están en el aire. Estoy un tanto platónico en esta parte, pero es en serio. Las ideas están en el aire. Y si uno no las materializa, alguien va a tomar esa idea y sí lo va a materializar. Mi profesor de filosofía estaría orgulloso con esto. Pero es así. Cuando uno no hace realidad una idea que uno tiene en su cabeza, otra persona lo puede hacer y eso me pasó. Ver cómo otra persona estaba materializando ese proyecto tal cual como yo lo planteé en mi cabeza. Y es frustrante. Y esas frustraciones empiezan a generar pequeñas cargas. Uno empieza a sentir eso que llaman la cochina envidia. Que uno dice, carajo, yo tenía todo para hacer realidad ese proyecto similar. Yo había pensado exactamente en cada cosa similar y no lo hice. Y eso se va sumando junto a otras frustraciones que quizás hayan en el pasado y terminan volviéndose un peso para la vida de uno. Terminan convirtiéndose como en mala energía, que uno inevitablemente termina compartiendo con las demás personas en expresiones como pero es que a ella le va bien es porque tiene dinero, es que a ella le va bien es porque es bonita, es que a ella le va bien es porque la familia le ha puesto todo. En fin, la idea no es vivir esta vida con malas energías, ¿no? ¿Quién quiere eso para su vida? Entonces, cuando yo estaba cargado de todas esas frustraciones, uno diría, bueno, pues ya uno ya tiene la frustración, como se dice, eso debería ser suficiente motivo para uno ponerse las pilas y arrancar con el proyecto que uno quiera, ¿no? Pues no. En mi caso, tuve que ver... Este es el momento dramático del podcast, espero no me juzguen, pero es la verdad. Tuve que ver cómo fallecía alguien muy cercano a mí.
a quien yo le había contado este proyecto, con quien incluso trabajé en la parte de investigación de este proyecto, tuve que ver a esa persona fallecer. En mi cabeza solo pensaba en una cosa, es, caray, tanto empeño que le impusimos a investigar sobre este proyecto del podcast, en nuestro caso, para que finalmente no quedara nada, porque por mi caso lo postergué por dilemas absurdos. Pero en el caso de esa persona no pudo continuar porque ya había acabado su vida terrenal. En ese momento yo dije, algo tengo que cambiar. No puedo seguir desperdiciando mi vida postergando proyectos que de verdad anhelo hacer, porque uno no sabe en cuál momento uno pueda perder eso, la vida. Es así como un momento difícil, como en muchas otras ocasiones, como quizás lo han dicho psicólogos, conferencistas. De un momento malo se puede sacar algo muy bueno. Es así como decidí volver a retomar el proyecto y miren, hay algo muy cierto que deben saber. Y es que si ustedes de verdad quieren hacer realidad un proyecto, si de verdad este proyecto los mueve, los apasiona y si han hecho las cosas bien con la vida, con los demás, les aseguro que todos los elementos que ustedes requieran para hacer realidad este proyecto van a llegar de la manera que menos lo esperen. Eso se los aseguro. Se los dice alguien que tenía impedimentos técnicos, que le faltaba lo uno, lo otro, y de un momento a otro llegaron y estoy aquí haciendo realidad este proyecto, este podcast, para que usted tome conciencia, quizás con base a mis errores, y no espere a que pase algo malo en su vida para hacer realidad eso que tanto anhela, esa remodelación que quiere hacer para su casa, ese arreglo que quiere hacerle para su vehículo, ese detalle que quiere darle a esa persona tan importante para usted. No lo postergue. Les aseguro que la sensación que genera el hacerlo realidad los va a seguir motivando para que sigan por otro proyecto más grande y así poco a poco vaya cumpliendo los sueños que en algún momento se trazó en su vida y pueda lograr quizás lo que todos en algún momento queremos, y es encontrar la felicidad. Eso sonó a película, pero es cierto. Bienvenidos al León Podcast. Y antes de despedirme, solo queda decir que, ojo, yo no soy ningún gurú, ni ningún experto en motivación, ni nada de esto. Solo soy una persona común y corriente que ha pasado por situaciones de las cuales quizás usted pueda aprender un poco. Y quizás le evite algunas complicaciones a futuro para su vida. Quizás, uno no sabe. De pronto, ¿no? Esto fue el León Podcast. Espero me acompañen en el próximo capítulo, en donde estaré hablando de un personaje que por estos días lo llaman el novio de internet. ¿Quién será este hombre? Y bueno, hasta la próxima. Esperen. Antes de que se vayan, no olviden seguirme en las redes sociales en @leonjd1, en donde podemos estar interactuando sobre este podcast y bueno, quizás conocernos un poco. Hasta el próximo episodio.